Rápidamente me presento, mi nombre es Daniel Barrientos y bueno, en esta ocasión para cerrar con lo que vienen a ser los repasos para anatomía del abdomen, voy a cerrar con otras dos órganos o dos vísceras abdominales que son el páncreas y el vaso, hablando de esa anatomía y de su función. Y bueno, si bien estos órganos, o digamos que este tema no suele ser muy frecuente en lo que viene a ser preguntas de examen, no está de más y no hay que escatimar en riesgos, ya que es muy interesante y, en mi opinión, si me lo preguntan, son órganos, principalmente el primero, relativamente infravalorados. Bien. Bueno, aquí el índice de contenidos, vista general, de luego ambos órganos, hablando sobre funciones, etcétera. Y drenaje, irrigación, drenaje e inervación común. Ya explicaré por qué he juntado todo esto al final y al final algunas referencias. Bien, comencemos con la vista general. Aquí podemos ver, para empezar, la vista, al menos a simple vista, lo que viene a ser la cavidad abdominal. Aquí observamos el límite superior, que es el diafragma. Y aquí observamos obviamente el hígado, parte del estómago y todo esto que viene a ser el mesocolon transverso, con por supuesto parte del aumento mayor seccionado para que se puedan ver las asas intestinales o el intestino delgado. Bien, aquí un corte transversal podemos observar a la altura de la vértebra lumbar número 2, algunas partes interesantes como puede ser aquí, parte del hígado, los dos riñones, los músculos profundos de la espalda, aquí a destacar el páncreas, el estómago y algunas asas intestinales, principalmente el duodeno. ¿Por qué no se aprecia el vaso aquí? Bueno, porque el vaso es más cercano a lo que viene a ser el tórax, ya que se encuentra aproximadamente a la altura de la vértebra torácica número 9 y número 10, mientras que el páncreas se encuentra entre las vértebras lumbares 1 y 2. Bien, aquí seccionado el estómago, también el colon transverso, podemos observar al cuerpo del páncreas en su plenitud, como el duodeno en sus cuatro porciones y en su recorrido lo envuelve. Aquí parte del vaso, obviamente moviendo lo que viene a ser un lóbulo del hígado, que es muy voluminoso y suele ocultarnos la vista, ya que este órgano como tal es, sobre todo se dice que es retroperitoneal, ya que no es observable a simple vista. Bueno, aquí algunos vasos, arteria esplénica, la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior, entre otras cosas. También observamos el riñón izquierdo y su capa lipídica. Bien, comencemos a hablar directamente del páncreas. Bueno, aquí un pequeño resumen donde hablamos un poco de lo que son los límites. Anteriormente se encuentra el estómago, posteriormente la vena cava inferior, la ósea abdominal y el riñón izquierdo. Si somos un poco más específicos, podemos mencionar lo que viene a ser la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Medialmente, el duodeno, ya que envuelve casi toda la parte de la cabeza, y lateralmente el vaso. Organización, al menos anatómicamente o superficialmente, podemos hablar de la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Algo peculiar es que podemos decir que el páncreas tiene una forma de martillo o yo prefiero decir una forma de hacha, ya que la cabeza tiene un proceso unciforme que recuerda o se puede comparar con la hoja del hacha. Bien, aquí la composición, algún dato interesante es que la mayoría del páncreas en cuanto a su volumen o si hablamos de sus funciones es exocrino. Si bien se dice que el páncreas, y es correcto decir que el páncreas es anficrino, ya que tiene función tanto exocrina como endocrina, la literatura cita al páncreas endocrino como un órgano difuso, ya que como podemos ver en el gráfico, menos del 2% del volumen pancreático corresponde al páncreas endocrino, cuando la mayoría es exocrina, la matriz celular compone un 10% y tanto las células ductales como vasos sanguíneos un 4%. Bien, aquí tenemos una pequeña vista en relación con el duodeno. Vemos que principalmente el duodeno es la sección descendente del duodeno. Observamos aquí la última vértebra torácica, que es la número 12. Y bueno, detrás del páncreas observamos lo que viene a ser la vértebra lumbar número 1 y número 2. Esta parte de aquí es el proceso unciforme de la cabeza. Al menos desde aquí hasta este plano, Y, es el cuerpo del páncreas y el cuello como tal es, digamos, una transición o simplemente un aliento, lo que viene a ser la cabeza y el cuello. Bueno, tenemos la cola. Podemos decir que el páncreas es uno de los órganos más fijos y que menos se mueven de la cavidad abdominal, ya que está, para empezar, posteriormente sujetado al peritoneo primitivo posterior y aquí, por supuesto, por el duodeno. Y si hablamos de vasos, bueno, podemos observar que está muy relacionado con lo que viene a ser la aorta abdominal, la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior, y a su vez da algunos primordios en la cerca de la cola para lo que viene a ser el ligamento gastroesplénico. Bien, aquí un poco más viendo el páncreas, un corte de la objetividad del abdomen, donde el número 6 representa el páncreas. Observamos algunos órganos predistantes, como vienen a ser
el hígado, el estómago, algunas gasas intestinales, etc. Y ahora una vista anterior, repitiendo lo que vimos antes, seccionado el estómago, solo se puede ver el cardias y el antro del estómago, el cuerpo totalmente seccionado, el duodeno, y bueno, observable tanto el vaso como el páncreas, que es lo que nos tiene hoy aquí. Bien, ahora, para hablar de la función, recapitulemos un poco también sobre histología. Si yo hablo de función exocrina del páncreas, ustedes automáticamente pensarán en los acinos pancreáticos. Bien, esta suele ser de tinción basófila, fuertemente basófila, y algo que los caracteriza son los gránulos de zimógeno en su extremo apical. Estos gránulos de zimógeno representan lo que vienen a ser las enzimas pancreáticas. La secreción exocrina suele ser rica en bicarbonato y agua, pero a su vez en esas enzimas pancreáticas. El páncreas, al menos la importancia que se le da o que muchas veces no se menciona, es que es bastante protagonista en lo que viene a ser la digestión de las tres biomoléculas orgánicas importantes, llámense hidratos de carbono, proteínas y lípidos. ¿Por qué? Porque si bien algunas tienen un rol muy secundario, como viene a ser en la amilasa pancreática, en el caso de la digestión de proteínas y en la digestión de lípidos, es muy importante. En lo que viene a ser la digestión de lípidos, observamos que dos órganos para empezar, tanto el hígado como el páncreas, ya que si bien el hígado se encarga de emulsificar en parte las grasas, el páncreas se encarga de digerir y encargarse, por ejemplo, los éteres de colesterol y algunos fosfolípidos, llámense fosfolipasa, esterocolesterasa, etc. Y en el caso de las proteínas, y aquí vamos a hacer una pequeña correlación clínica, ya que las enzimas proteolíticas del páncreas son las que se relacionan o las que a la larga generan pancreatitis, ya sea aguda, crónica, etc. Tenemos cuatro: la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa y la elastasa. En sí, las dos primeras se encargan de directamente en separar a las proteínas en polipéptidos. La carboxipolipeptidasa ataca el extremo carboxilo de la proteína o del polipéptido. Y bueno, la elastasa se encarga de destruir fibras elásticas o fibras de elastasa, elastina mejor, perdón, encontrables en, por ejemplo, carnes rojas, etc. Esta activación suele ser prematura. Y bueno, si hablásemos un poco más de eso, sería meterlos en fisiopatología y eso no nos compete hoy. Bien, ahora hablando de la función exocrina, nuevamente acá observamos un corte del páncreas donde observamos dos cositas. Principalmente el conducto principal, el conducto de Birsuk, el conducto de Santorini, que es el conducto secundario. ¿Y por qué se aprecian dos conductos? Recordemos que el páncreas tiene un doble origen histológico, no, embriológico, perdón, donde con el movimiento del duodeno favorece que se fusionen estos dos páncreas ventrales. Y ahí tenemos algunas variantes anatómicas interesantes, incluso que pueden desarrollar en algunas patologías a destacar. Esta, considerablemente grande, tuvo finalización corresponde al colédoco. Recordemos que, como mencionó mi compañero en la ponencia anterior, tanto el conducto de Birsuk como el conducto colédoco desembocan en la papila duodenal mayor. Esta está asegurada por el esfínter de Oddi, etc. Y aquí tenemos algo interesante, ya que en el colédoco hay un esfínter. Este esfínter se encarga de que la bilis no tenga reflujos hacia el intestino o hacia el páncreas, porque si la bilis tiene reflujo hacia el conducto de Birsuk, puede desencadenar y favorecer una activación prematura de las enzimas y, bueno, llevar a lo que anteriormente mencioné, que es pancreatitis. No puedo, bueno, creo que eso es todo lo que puedo decir aquí, ya que hablar un poco más sería tirarnos hacia patologías y algo que no nos compete. Hay que quedarnos con un enfoque principalmente anatómico. Bien, ahora hablando de la función endocrina, como mencioné anteriormente, este es un órgano difuso y no es muy abundante en lo que respecta al parénquima pancreático. Vamos a observar aquí que, a diferencia de los islotes, a diferencia de los acinos, perdón, es mucho más tenue su tinción. No puedo decir que es eosinófila, pero es un poco más tenuemente basófila en comparación a la composición del páncreas endocrino. Bien, en tipos celulares, recordemos alfa, beta y delta. Alfa glucagón, no, alfa glucagón, beta insulina y delta somatostatina. Glucagón, recordemos, es hiperglucemiante. Beta, la insulina, es hipoglucemiante. Y bueno, la delta es como que un controlador, se encarga de regular la secreción de ambos. Bien, aquí observamos un islote de Langerhans bajo la tinción de Mallory y Hassan, porque bajo amoxicilina y oxina no son observables. Las células alfa se observan una tinción roja, las beta de un pardo anaranjado y las delta azul tenue. Bien, ahora si hablamos de una patología aquí, por supuesto hablamos de diabetes mellitus.
Tenemos la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es muy poco prevalente, entre el 5 al 10% de casos a nivel global. Este es un poquito curioso, ya que regularmente si pensamos en diabetes pensamos en una persona con obesidad. Pues no. En el caso de diabetes mellitus tipo 1 es factible encontrar a una persona en contextura normal o incluso en pérdida de peso considerable. Bueno, recordemos que algo que sí caracteriza tanto a los dos tipos son unos signos básicos que vienen a ser poliuria, una excreción renal o urinaria de glucosa, polidipsia, que tiene que ver con sed, ya que existe una gran deshidratación y esta se busca compensar con una mayor ingesta de agua, y a su vez con una polifagia, ya que al no poderse consumir la glucosa, porque la insulina, más que ser hipoglucemiante, potencia o es una llave para que la glucosa entre en las células, ya sea para su almacenamiento o para su función nutricional, ya que recordemos que la glucosa es la, digamos que, energía metabólica para muchos de los procesos en las células. Entonces, al aumentar la concentración de glucosa en la sangre, recordemos que la glucosa no es del todo permeable o no penetra con facilidad en la membrana plasmática. Y bueno, como hay un desbalance de concentración, sucede lo que estarán pensando. El agua difunde hacia el plasma. Se genera una deshidratación tanto intra como extracelular y al no poder, por otro lado, consumir glucosa, se recurre al consumo de proteínas y al consumo de lípidos. Esto puede generar la liberación de arterias de colesterol, generando lo que puede ser cetoacidosis diabética, que a la larga puede, si no se controla, puede llevar al coma diabético y a la muerte. Y también la pérdida de proteínas, que bueno, se relaciona a la pérdida de peso considerable. Bien, ahora hablemos del vaso. Bien, nuevamente este resumen, los límites anteriormente el estómago, posterior superiormente el diafragma, inferiormente la flexura cólica izquierda y medialmente el riñón izquierdo y la cola del páncreas. Para ser un poco más precisos, el riñón sí, digo, perdón, el vaso sí es un órgano peritoneal, no se encuentra, se puede ver a simple vista, sí, obviamente si seccionamos o abrimos el cadáver, ya que este se encuentra en el hipocondrio izquierdo, protegido por la zona, al menos a la altura de las costillas de la 9 a la 11. Bien. Ahora, la organización, la cápsula, la pulpa blanca y la pulpa roja si hablamos de su histología. Hablando de funciones, es un órgano hematopoyético embrionario entre el tercer y octavo mes de gestación. Es un reservorio considerable de sangre y monocitos, aunque también otras células inmunitarias, como macrófagos, linfocitos, etcétera. Es encargado de hemocateresis una vez ya pasada la etapa prenatal. Y bueno, también tiene un considerable rol inmunitario, como la proliferación de linfocitos T y la activación de linfocitos B, ya que reserva o es como mencioné, un reservorio interesante de células linfáticas y células de defensa en general. Bien, nuevamente me amparo aquí de algunas imágenes cortesía de Yokochi, un atlas fotográfico bastante interesante, como mencionó mi compañero. Aquí observamos al vaso debajo de las costillas que mencioné, la novena, la décima y la onceava. Y bueno, aquí observamos un poco más de la cara cóncava del vaso, porque tiene dos caras, una cara convexa que, bueno, se asocia en contacto con el diafragma, con la parte izquierda del diafragma. Y bueno, aquí observamos tres caritas, ya que limita con el riñón, con el estómago y con el colon. Aquí observamos la vena esplénica. Y bueno, esta es una vista de lo que viene a ser el ilio del vaso. Aquí tenemos el ligamento gastrorenal y aquí el gastroesplénico. Bien, aquí encontramos nuevamente una vista de las dos caras, la cara diafragmática y la cara visceral. Aquí tenemos la impresión cólica, la impresión gástrica y la impresión renal. Esto no puedo acotar nada más, ya que esto es lo interesante. Y bueno, hablamos de su función. Se relaciona directamente con lo que viene a ser la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa roja en sí son vasos, son arterias, vasos sanguíneos, separados por los conductos de Billroth. Los conductos de Billroth están formados por células fibroreticulares ricas en colágeno tipo 3 y tipo 4. Estas conservan o concentran una gran cantidad de macrófagos que se encarga de lisar tanto eritrocitos como plaquetas que se encuentran, en el caso de las plaquetas, marcadas por algunos antígenos que podrían indicar algún peligro para el cuerpo, y en el caso de los eritrocitos, la muerte natural luego de una semivida promedio de 120 días. En el caso de la pulpa blanca en sí es un conjunto de linfocitos rodeando una arteria central.
lo que en conjunto forman la vaina linfática periarterial. Aquí lo observamos en una vista bajo tinción de hematoxilina y eosina, donde es fácil reconocer lo que vienen a ser los nódulos esplénicos, ya que su cromatina es bastante densa en el caso de los linfocitos y bueno, tiene una tinción basófila muy característica. Y bueno, lo que no está relacionado o lo que es una tinción más tenue, más eosinofílica tal vez, corresponde a lo que viene a ser la pulpa roja. También observamos en unas venas trabeculares. Recordemos que partes de la trabécula o de la cápsula penetran hacia lo que viene a ser el resto del parénquima. Y bueno, aquí encontramos vasos linfáticos, algunas venas, algunas arterias. Bien, ahora hablemos de la irrigación común. Al estar esos órganos en una cercanía muy próxima y si bien no con una función similar, comparten tanto irrigación como drenaje linfático, como drenaje venoso y a su vez como inervación. Bien, aquí en común cito algo en especial, las arterias del tronco celíaco y a su vez principalmente la arteria esplénica. Bien, en el páncreas tenemos arcos pancreático-duodenales, o hablemos de tres, un sistema derecho, un sistema medio y un sistema izquierdo. En el caso del sistema derecho tenemos los arcos pancreatoduodenales, por superiores e inferiores. En el caso del medio tenemos la arteria pancreática dorsal y en el caso de la parte izquierda tenemos la arteria pancreática mayor, que a la larga se continúa como la arteria de la cola del páncreas. La parte derecha, por supuesto, se encarga de irrigar la cabeza del páncreas, la parte media, parte del cuello y el cuerpo, y bueno, como dije, la izquierda se encarga de parte del cuerpo, pero principalmente de la cola del páncreas. En el vaso es directamente la arteria esplénica. Cinco o tres ramas de esta no se anastomosan entre ellas, y eso facilita que ingresen y delimiten algunos segmentos vasculares del vaso. Bueno, drenaje venoso común, algo similar. En el páncreas, las venas tributarias son directamente de la vena mesentérica superior, pero principalmente de la vena esplénica. Y en el vaso, nuevamente, la vena esplénica, varias tributarias emergen del hilo y se une a la vena mesentérica inferior para formar la vena porta. Esto lo voy a explicar un poco más adelante, ya que esto no es todo lo que voy a hablar sobre tanto drenaje como irrigación. Bueno, drenaje linfático común. Tenemos algunos nódulos, en el caso de los pancreáticos esplénicos, siguen esta dirección pasando por los mesentéricos superiores, algunos por los pilóricos, a los hepáticos o a los celíacos. Es una circulación relativamente simple y bueno, se dirigen a una circulación mayor para, bueno, lo que corresponde al sistema linfático. Y bueno, la inervación común. En el páncreas, la inervación es sensitiva, encargada del simpático, y secretora del parasimpático, encargada principalmente del simpático y el vago. Aunque si bien la secreción se relaciona más al control ejercido por enzimas como la secretina o la colecistocinina, también hay presencia del sistema tanto nervioso simpático como parasimpático. En el caso del vaso es meramente vasomotora, digamos que es simpática. Algo común, el ganglio celíaco, el plexo celíaco. Vamos a observar aquí el vago desciende hasta el plexo celíaco y desde el plexo celíaco llega tanto al páncreas como a parte del vaso. Y bueno, también tenemos algunos ganglios, etcétera. Y bueno, principalmente destacar la participación del plexo celíaco y en el caso del vago para lo que viene a ser páncreas. Antes de finalizar, algo que les puedo decir y que es un poco complicado al momento de repasar estas cosas es que no siempre nos podemos amparar de los libros, ya que las imágenes no son de todo fidedignas. Y soy consciente de que en la facultad no siempre tenemos a la mano cadáveres o cadáveres en el mejor de los estados que nos permitan visualizar tanto arterias como venas o nervios. Entonces voy a ampararme un poco de este Atlas 3D para tal vez esclarecer algunas cosas. Como podemos ver aquí, el páncreas no es visto a simple vista, ya que tenemos aquí al estómago y aquí al colon transverso. Lo vamos a retirar para poder observarlo mejor. Bien, ahora sí. Aquí observamos al páncreas. La cabeza, aquí juntan tanto el cuello como el cuerpo y la cola. Repasemos la circulación derecha. Aquí tenemos a los arcos pancreatodenales. Tenemos aquí disculpen, todas nacen en este caso, conectan la arteria gastroduodenal con la arteria mesentérica superior. Aquí tenemos la pancreatodenal latero superior, que se anastomosa con la pancreatodenal latero inferior, que termina conectando en la arteria mesentérica superior. Ahora, revisemos el arco posterior, que nuevamente
Permítame retirar el hígado. También el duodeno, ya que ya lo explicamos. Tenemos aquí la pancreatoduodenal posterior superior y a su vez la pancreatoduodenal posterior inferior. Esta se conecta a la gastroduodenal y esta otra a la mesentérica superior. Por aquí. Bien, si hablamos de lo que viene a ser la circulación media, remuevo aquí también esto, remuevo la otra. Y aquí tenemos a la pancreática dorsal. La pancreática dorsal, la arteria de Haller también, nace directamente de la arteria esplénica. Esta tiene dos ramas, que es la prepancreática y la pancreática inferior. La prepancreática se anastomosa con como podemos observar, con la pancreatoduodenal. Mientras que la pancreática inferior se anastomosa, o mejor dicho, continúa su curso hasta lo que viene a ser la arteria de la cola del páncreas. Y aquí a destacar la presencia de esta arteria de aquí, que es la arteria mayor, la arteria pancreática mayor o pancreática magna, que nuevamente nace de la arteria esplénica y separa o sirve como para delimitar la separación entre la arteria de la cola del páncreas y la pancreática inferior. Si hablamos de venas, tenemos aquí a la vena esplénica, y de la vena esplénica nacen casi todas las ramas pancreáticas. Y podemos observar la mesentérica inferior, se une a la arteria esplénica para formar después lo que viene a ser la vena porta hepática. Tenemos también la arteria esplénica, que bueno, ven que llega directamente al vaso. Y bueno, regresando también tiene algunas pequeñas ramas que llegan al páncreas. No es del todo observable aquí las ramas pancreáticas que salen de la gastrodenal, un poco más pequeñas. Bueno, aquí algunas. Si hablamos de los ganglios linfáticos, pues bueno, observamos a los ganglios linfáticos esplénicos, los ganglios linfáticos pancreáticos superiores. Y bueno, su recorrido que puede seguir aquí según los hepáticos, los linfáticos suprapilóricos, los duodenales, entre otros. Bueno, chicos, regresando a la presentación, vamos a revisar algunas preguntas. Como mencioné, este tema no es del todo frecuente, no es caserito en los exámenes, pero al menos una pregunta de estas puede venir y nunca está de más saber. Bien, observemos. Durante la cirugía de un cáncer de cabeza pancreática, el cirujano informa que se ha comprometido también el cuello pancreático. Señala la inclusión de qué estructura te indicaría esta situación. Bueno, ¿por qué es la arteria y vena mesentérica superior? Porque, bueno, como recordamos, la cabeza pancreática está relacionada a estas estructuras. Está inmediatamente delante de estas, también inmediatamente anterior a estas. Otra cosa a destacar es que el adenocarcinoma pancreático o el cáncer en sí es mucho más prevalente en la cabeza del páncreas. Siempre. Esto puede desencadenar no solamente en el caso de carcinoma, sino también pancreatitis crónica o inflamación del páncreas no necesariamente cancerosa en una obstrucción del colédoco. Esta obstrucción del colédoco a la larga lleva a colestasis, ese es el nombre un poquito más técnico, y esta obstrucción, el signo principal, ictericia, una tonalidad amarillenta en piel u ojos, etc. Recuerden eso. Bien, aquí armé unas cuantas preguntas porque, bueno, no encontré muchas en el banqueo, así que, bueno, procedo a leer. Un paciente presenta ictericia y dolor abdominal irradiado a la espalda. Una tomografía revela una masa en la cabeza del páncreas. ¿Cuál de las siguientes estructuras es más probable que esté comprimida por la lesión? Explicando la ictericia. Bueno, eso lo acabo de mencionar, chicos. Según lo que mencioné, ¿cuál sería la clave? Bien, por supuesto que la clave es el conducto colédoco. Ya que como mencioné, la colestasis es producida por el aplastamiento o la obstrucción parcial o en algunos casos total del conducto colédoco, lo cual lleva a la larga al signo principal que es la ictericia. Recordar también que en el caso de pancreatitis, que es la enfermedad más prevalente y más común en lo que respecta al páncreas, el signo característico es el dolor. Un dolor epigástrico que se propaga hacia la espalda. Se le dice dolor en herradura, dolor en cinturón, etc. Bien, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la función del vaso es correcta y tiene relevancia clínica en caso de esplenectomía? ¿Alguna idea, chicos? Bueno, aquí directamente es la arteria esplénica, que como mencioné es la estructura que se encarga de la irrigación total del vaso.
Recordemos que en lo que, bueno, si hablamos un poco de lo que es una esplenectomía, un dato que es muy conocido es que el vaso es la víscera que se lesiona, que se rompe con mayor frecuencia, debido a que cualquier golpe leve que pueda fracturar las costillas puede generar un sangrado en el vaso. Si bien el vaso es un órgano que a priori parece ser muy importante, no es fundamental para la vida. Uno puede sobrevivir posterior a una esplenectomía, que es un procedimiento que se encarga de la extracción del vaso. Puede ser total, puede ser parcial, pero los pacientes con una esplenectomía total del vaso no se puede decir que son pacientes inmunodeprimidos, pero sí son más propensos a muchas infecciones y se les recomienda una vacunación constante. Bueno, en sí, ser más precavidos ya que el vaso es un órgano linfático prominente, es el mayor órgano linfático del cuerpo. Bien, siguiente. Un paciente sufre un traumatismo abdominal y presenta la hipotensión brusca. Se sospecha rotura del vaso. ¿Cuál de las siguientes características anatómicas del vaso explica la rápida pérdida de sangre en este contexto? Bien, analicemos un poco. A. Su localización retroperitoneal y su cápsula gruesa. Bueno, para empezar, no es retroperitoneal. Con esto nos bajamos la alternativa. La clave C, su relación con el ducto pancreático principal. No existe tal relación. Y D, mucho menos. No tiene nada que ver con insulina ni algún tipo de secreción. Y bueno, por supuesto, su irrigación por la arteria esplénica y la cápsula fibroelástica, ya que como tal no es una capa rígida, es bastante blando y incluso en casos de esplenomegalia es palpable por debajo de la última costilla. Y bueno, permite almacenar grandes volúmenes de sangre. Eso se relaciona con hemorragias productos de roturas del vaso. Bien, respecto a la morfología del páncreas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta y tiene implicancia clínica? Bueno, aquí justo lo que mencioné al inicio de las preguntas, la respuesta sería la B. La cabeza del páncreas está rodeada por el duodeno y es el sitio más frecuente de tumores que causan obstrucción biliar. Bueno, aquí están algunas de mis referencias. Alguna recomendación que les puedo dar en cuanto a literatura, comparto casi totalmente las opiniones que dejó mi compañero anterior, porque si bien puedes empezar con el MUR en caso se te complique un poco la anatomía, porque es información bastante densa, es bastante amplia y puede ser complicado, por supuesto, de buenas a primeras, pero después de revisar el Latarjet para, bueno, armar esta exposición, puedo concluir en que el Latarjet, al menos yo lo recomendaría un poco más si quieres ir a hacer una exposición detallada o un conocimiento un poco más general. En cuanto a Atlas, por supuesto, el Nether, que simplifica bastantes cosas mediante sus ilustraciones. Y bueno, el Atlas de Yakotsi fotográfico, que nunca está de más, aunque lamentablemente no siempre vamos a ver estructuras u órganos o vísceras en muy buen estado o bonitas en cierta forma. Si no, revisen el Atlas de Macmillan, que suele tener imágenes algunas muy bonitas y otras simplemente difíciles o imposibles de ver. Por supuesto, el libro Ross, siempre que se solicita hacer alguna imagen de histología, el número uno. Bueno, un artículo del cual saqué lo que viene a ser en la composición o la distribución en lo que respecta al volumen del páncreas. Eso sería todo de mi parte, chicos. Muchas gracias. Si tuviesen alguna pregunta, se los respondo. Soy todo oídos.